En aquel tiempo Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado, ya es muy tarde. Despídelos que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer». Él les replicó: «Dadles vosotros de comer». Ellos le preguntaron: «¿Vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer?». Él les dijo: «¿Cuántos panes tenéis? Id a ver». Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 y 2 peces. Él les mandó que la gente se recostara sobre la hierba en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran, y repartió entre todos los 2 panes. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 cestos de pan y de peces. Los que comieron eran 5.000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El maravilloso milagro, auténtico milagro y no un símbolo, de la multiplicación de los panes y los peces puede ocultar otro mensaje que está en este Evangelio. Empecemos por el principio. Jesús dijo, se puso a enseñarles con calma, pero antes dijo que estaba triste porque esa multitud se encontraba como ovejas sin pastor. Se compadeció de ella. Ovejas sin pastor. Había pastores en Israel, muchos, no solamente los sacerdotes del templo, los rabinos, los fariseos, la gente instruida, profundamente religiosa. También tenían sus sectas, los esenios, por ejemplo, que vivían junto al Mar Muerto. Había pastores en Israel. Y sin embargo les faltaba el buen pastor, les faltaba Jesús. ¿Qué tendría que decir el Señor hoy? Una cosa que nunca, y subrayo lo de nunca se hace, es ver cuáles son los derechos de los fieles. Nunca. ¿Tienen los fieles derecho a algo? Porque nunca se hace, nunca se habla de los derechos de los fieles. ¿Y cuáles son sus derechos? Y repito, derechos, no favores graciosos que el cura les concede, si quiere concedérselos y tiene un buen día. Los fieles tienen derecho a recibir los sacramentos. Es un derecho. Repito, no es una concesión amable de un señor que no tiene nada que hacer, pero un día se le ocurre, mira, hoy el cuerpo me pide que me ponga en el confesonario. Mira tú, hoy voy a hacer una gracia. No, el fiel tiene derecho. No estoy hablando de circunstancias extraordinarias debido a la pandemia. No me refiero a la vida normal. El fiel tiene derecho. Tiene derecho, por ejemplo, a poder ser confesado sin que eso suponga una carnicería, una tortura china, porque tienes que pedir audiencia con la secretaria que a su vez te dice que el párroco está muy ocupado porque está haciendo yoga o porque se ha ido al gimnasio. Esto es una realidad en muchos sitios además. El fiel tiene derechos. Un derecho que tiene el fiel, repito, y que se olvida, es recibir una enseñanza católica. Tiene derecho a ser alimentado, pero a ser alimentado con un buen alimento, no con un alimento venenoso. Es un derecho que tiene el fiel. Que tú eres sacerdote y has dejado de creer, por desgracia, has perdido la fe, hablando claramente. Has perdido la fe, a lo mejor no es culpa tuya, también en el matrimonio se acaba el amor. No que trata de ver si eres culpable o no eres culpable, seguramente tú también eres víctima. Bueno, pues búscate una solución, pero si no eres capaz de respetar los derechos de los fieles, no puedes seguir ahí. Funda tu iglesia, la iglesia de fulanito. Ya está, hay tantas. Funda la tuya y entonces das tus doctrinas. Habéis oído que Jesucristo os dijo, pero yo soy muy importante,
Yo os digo, por encima de Jesucristo. Pero tienes que respetar el derecho de los fieles. Los fieles no acuden a la iglesia a oír tus opiniones, que a ti te parecerán santísimas y sagratísimas, y a lo mejor justificada por un montón de teólogos que les ha pasado lo que a ti han perdido la fe. Por lo menos la fe católica y a veces incluso hasta la fe en Dios. Pero el fiel tiene derecho. Hay que respetar esos derechos. El fiel tiene derecho, absoluto derecho, a que si lleva a su niño a la catequesis en un colegio religioso o en una parroquia, ese niño se ha educado en la fe católica. Recuerdo hace años ya la mamá que vino a verme, llevaba a su niño a la clase de religión de un famosísimo, con muchas is ahí, famosísimo colegio, carísimo colegio, de una importantísima orden religiosa en Madrid, todo muy de alto standing, pero el profesor de religión, que era un miembro de esa orden, no era ni siquiera un profesor laico, le estaba diciendo a los niños, el infierno no existe. El niño llegó a su casa, me lo ha dicho el profesor, mamá, tú estás equivocada. Los padres tienen derechos a que reciban sus hijos una buena educación. Y los fieles tienen derecho, insisto, no es un favor gracioso del cura, tienen derecho a que la liturgia sea celebrada con dignidad. Es un derecho. La liturgia no es un capricho del sacerdote. Hoy me apetece hacer esto de esta manera. Fíjate qué ocurrente estoy. Hoy he tenido un día gracioso, y a mí me apetece. No, pero perdona, repito, tú eres un cura. Eres un cura de Jesucristo. Y el fiel tiene derecho a encontrarse con un cura de Jesucristo. Eso no significa que los sacerdotes no tengan derechos. También, por ejemplo, tienen derecho a ser respetados, a ser defendidos, a ser ayudados económicamente. En esta situación que vivimos de la pandemia, muchos, y subrayo lo de muchos, lo mismo que antes he hablado de que hay que subrayar los derechos de los fieles, muchos sacerdotes lo están pasando mal. Y no me refiero a que sean malos sacerdotes, buenos sacerdotes, lo están pasando mal. Porque la gente no va a misa. No va a misa porque no se puede. No va a misa porque tienen miedo. Las personas mayores tienen miedo a salir de casa. Se ha metido sagazmente en la mente de las personas el miedo a que la iglesia es un lugar de contagio, y por mucho que se respeten, incluso abusivamente, todas las leyes que dan los gobiernos, que repito, son abusivas en muchos casos, por ejemplo, acaban de prohibir en Escocia el cierre, la apertura de las iglesias. Los obispos han protestado. En otros sitios también ha ocurrido lo mismo. Mientras que los supermercados, donde la gente está mucho más cercana una a la otra, están abiertos. Bueno, no puedes ir a misa, tienes miedo, por lo que sea. Pero los sacerdotes tienen que comer. Y las facturas de la iglesia, aunque quizá hayan disminuido en algo, porque se gastará menos luz, pero las facturas hay que pagarlas. Seguramente en la iglesia habrá empleados que están siendo mantenidos en su puesto sin despedirlos, y así todo lo demás. Creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Después hablamos de los milagros, no hoy, desde luego, porque sería muy largo, pero creo que los fieles tienen derecho, insisto, a tener unos pastores que representen a Jesucristo y no que se representen a sí mismos. Y también los pastores tienen derecho al cariño, al respeto y a la ayuda económica de sus fieles. Y si alguno tiene dudas o le parece que esto es muy duro contra esos falsos pastores, lobos vestidos de piel de oveja, lo que yo digo no es nada, comparado con lo que decía San Agustín, y aconsejo a los que tengan dudas que cojan las homilías de San Agustín sobre los malos pastores. Eso sí que riza el pelo. Pidamos a Dios para que haya buenos fieles y buenos pastores. Que así sea.